Amigas, amigos, señoras y señores, sean bienvenidos a nuestra Masterclass hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025, cerrando el mes de mayo, tal y cual como se expone en nuestro texto, al enviar a todos nuestros grupos, pues porque somos un grupo selecto a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes INCO. En nombre del ingeniero Evelyn Chirinos, en nombre de este servidor y toda la junta directiva, Lilia Cedeño, ahora nuestra directora de operaciones internacionales, y todo el resto de este compañerismo que tenemos, le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una masterclass de lujo, porque es primera vez que se presenta un tema de este calibre. Siempre hemos presentado pues, temas a nivel de coaching, motivación, administración, etcétera. Pero en el área de ceremonial y protocolo es primera vez. De los 5 años que la 5 está pues trabajando para todos ustedes. Además, en el área donde siempre hay dificultades en la inclusión. Hay empresas que no se dedican a contratar por alguna situación, sin embargo, eso se lo vamos a dejar a nuestro ponente. Vamos a conocer entonces ya toda la trayectoria e incluso el nombre de este tema tan importante para el día de hoy. Se denomina el protocolo inclusivo en las instituciones públicas y las empresas. La importancia de este protocolo inclusivo. Como sinopsis del tema, podemos comentarles que un protocolo inclusivo es crucial en instituciones públicas y empresas para fomentar la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación y crear ambientes de trabajo y servicio más respetuosos y productivos. Permite que todos, sin importar su origen, características o condición, puedan participar plenamente y ser valorados por su aporte. Qué hermoso tema nos encontramos esta noche de Masterclass. Y vamos a conocer a nuestro disertante. Él es nacido en General Dehesa, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Es escritor, periodista, locutor nacional, diplomado en gestión pública, en ceremonial y protocolo, ceremonial estratégico y culturas comparadas. Es especialista en ceremonial de exequias y protocolo inclusivo. Escribe para medios digitales de Colombia, Perú, Países Bajos y España. Además, es miembro de la Organización Mundial de Protocolo y la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, siendo el Country Manager de Argentina, con certificado de calidad estándar. También se desempeña como docente universitario en la Universidad San Pablo de Tucumán, capacitador, disertante internacional en congresos y seminarios, y autor de los libros Protocolo y Ceremonial Municipal, tomos 1 y 2, y Protocolo Empresarial, el lenguaje del éxito. Qué maravilla y qué banquete nos vamos a dar esta noche. Amigas, amigos, recibamos en nuestras pantallas a Gustavo Rafael Caballero. Gustavo. Muy buenas noches, muchas gracias Martín, buenas noches a todos. Desde este fin del mundo, como en su momento lo ha dicho el Papa Francisco, ¿sí? Estoy junto a ustedes, esta maravilla que es la globalización y que la virtualidad nos pone cara a cara, más allá de tener un elemento técnico que nos divide, pero nuestras almas están juntas, porque estos son los momentos, ¿no?, que uno tiene que compartir
Me encanta, estoy feliz de estar en este espacio. Gracias por la presentación. Em, Sinceramente, cuando uno va en busca de conocimientos, que es lo que voy a hacer esta noche junto a ustedes, porque la idea justamente es que más allá de que yo esté de este lado de esta pantalla queriendo transmitirle conceptos y vivencias acerca del protocolo, en este caso puntual, que es inclusivo, quiero, y es mi entusiasmo que sea más allá de esta masterclass, que sea interactivo, que tengamos un feedback, que podamos entre todos aportar ideas, porque vamos a ver que a través de estos conceptos que voy a ir comentando, a cada uno de ustedes seguramente les va a surgir algún momento en particular y que tiene que ver con las cuestiones prácticas de la vida diaria, ¿no? Porque si hablamos de protocolo, nosotros por ahí vemos que o sentimos o nos han transmitido que la palabra protocolo es algo etiquetado, algo hermético, algo, un bloque. En realidad es una disciplina muy genuina, una disciplina que justamente el protocolo que hace, planifica, ordena y escribe las cuestiones que nosotros queremos protocolizar. El protocolo en su momento ha sido un espacio de costumbres, tradiciones en un pueblo, en una ciudad, en un país, y que con el correr del tiempo, esas costumbres quisieron adaptarlas. Entonces, ¿qué hicieron? Escribir. El protocolo es todo aquello que está escrito. Entonces, esas costumbres que tienen esa idiosincrasia de cada espacio geográfico han sido en su momento costumbres y después se han protocolizado y se han hecho raíz en ese rincón del mundo donde quiera que estemos viviendo. Pero este protocolo no va solo en la vida. Tiene a su vez una disciplina muy fiel que es el ceremonial, porque todo lo que está escrito necesita un espacio que lo acompañe para ser aplicado. Entonces, este ceremonial es ese dúo dinámico, por así llamarlo, que va a llevar al protocolo y lo va a aplicar y que dentro de la rigidez que tiene el protocolo, porque son decretos, ordenanzas, son documentos, son escritos rígidos, pero el ceremonial, ¿qué va a hacer? Lo va a flexibilizar, lo va a ablandar, se va a convertir en esa disciplina blanda que va a llevar a que el protocolo sea más ameno y que ya no lo veamos solamente en el hecho de decir dónde va una autoridad, dónde va la bandera, cuáles son las precedencias, sino que vamos a ver que el protocolo es una disciplina que la utilizamos diariamente. En el momento estamos aplicando un protocolo. Este protocolo que comienza en el momento en que nos pusimos en contacto con Dilia, con Martín, me invitan, yo acepto. Fíjense cómo se fue planificando, organizando para que hoy protocolarmente estemos todos reunidos en este espacio virtual y lo vamos a flexibilizar y lo hacemos a través del ceremonial porque el ceremonial no genera jerarquías, sino que las desarrolla. Entonces, en este momento es mi pretensión que no haya jerarquías, sino que seamos todos de un mismo equipo, de un mismo grupo. En mi caso, desde esta Argentina, podemos charlar acerca del protocolo, que esta disciplina a veces poco conocida, y que ustedes, más allá de recibir algunos conceptos, también puedan retransmitirme una retroalimentación. Bueno, vamos a caer en cuenta entonces que el protocolo es un medio de comunicación. ¿Y de qué se diferencia del medio de comunicación que es con los medios masivos de comunicación? Esto es por ahí una teoría muy práctica mía, ¿no? Por ahí me he puesto a pensar y digo, ¿en qué se diferencia que el protocolo es un medio de comunicación y el resto son medios masivos de comunicación? Bueno, un poco a lo que he llegado como conclusión y que me gusta aplicarlo es que el protocolo como medio de comunicación transmite y emite
que lo que nosotros vayamos a proyectar sea de manera objetiva. Y ya saber por qué de manera objetiva. En cuanto que los medios masivos de comunicación, a mi comprender, son justamente subjetivos, porque siempre hay alguien que va a estar relatando lo que sucede, un suceso, un hecho, que sería el comunicador, que sería el periodista. Entonces, hay una subjetividad, porque cuando nosotros estamos transmitiendo algo, le ponemos nuestra impronta. A diferencia del protocolo, que es un medio de comunicación, y lo considero objetivo, porque ese evento, ese acto, ese suceso es objetivo, porque estamos viendo de manera directa lo que está sucediendo. A ver, por ejemplo, en un evento, los rincones con colores, las glosas de un acto, el escrito, eh, y todo lo que envuelve ese evento es una manera objetiva de transmitirse, porque ahí justamente es lo que estamos viendo de manera directa, presencial. Pero también el tiempo nos ha llevado a que el protocolo tenga otra versión. Y eso fue, lamentablemente, en la época, en la etapa donde el mundo entero vivió y convivió con la pandemia. Entonces, ahí aparecen los medios digitales, ahí aparecen las redes sociales, ahí aparece la tecnología que ha hecho que el protocolo también tenga que adaptarse, ¿no? Pero, en fin, toda esta modernización nos lleva a que nosotros apliquemos el protocolo diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos vamos nuevamente a descansar, tenemos nuestra rutina. Y cuando nos vamos a descansar, planificamos manejar una agenda, por ejemplo, mañana tengo que ir al banco, después de ahí voy a ir a tal lugar. Ese es un protocolo que estamos delineando, que estamos planificando, organizando. Lo mismo sucede cuando hay un evento o en una oficina o en este espacio que les decía hace instantes. En fin, entonces, para todo eso es que el protocolo va a ser un aliado fundamental para cada uno de nosotros, estando en empresas públicas o privadas. Ahora bien, ¿qué sucede en las empresas, en las instituciones? Hablemos de un municipio, hablemos de una ONG, de una fundación. Mayormente uno tiene una mirada muy particular de estos espacios y que a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que este lugar transmita esta imagen, no comunique de esta manera? En fin, porque esa imagen institucional la vamos a brindar a través del protocolo. Este protocolo, que va a trabajar de manera transversal con los distintos espacios que dentro de una institución pública, un municipio, por ejemplo, conviven, entonces se va a nutrir de todos esos sectores para que se pueda transmitir ese objetivo que estamos organizando de manera interna para que se transmita y en el exterior el contribuyente, el ciudadano, el público o el rol que cumpla ese ciudadano pueda recibir de manera directa y objetiva ese mensaje que queremos dar. De hecho, los políticos utilizan muchísimo el protocolo para esa imagen personal. Ahora, todo esta intro que quiero darles acerca del protocolo, que seguramente muchos de ustedes, o quizás todos, conozcan del protocolo y conozcan algunos aspectos de estas disciplinas, pero es para llegar a que el protocolo, más allá de estas bondades que tiene y de que acompañado por el ceremonial, eh, pueden hacer un dúo espectacular para poder transmitir esa información, ese objetivo, también tenemos que usarlo de manera inclusiva. Y esa manera inclusiva tiene que ver con los procederes que todos los días nosotros vamos teniendo dentro de estas instituciones, públicas o privadas. Cada espacio merece ser ocupado por la diversidad. Y cuando hablamos de protocolo inclusivo, no estamos hablando únicamente de personas que tengan una discapacidad puntual. Estamos hablando de
la inclusión, incluso valga la redundancia, social, porque la mayoría por ahí podemos manejar nuestros cinco sentidos de manera, digamos, libre, cómoda. Pero también tenemos a aquellas personas que pueden tener sus cinco sentidos en perfectas condiciones, pero dejamos de lado algunos aspectos que nos hacen que no nos sintamos incluidos. Incluir significa erradicar la discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, tampoco estamos hablando de algo aberrante, de algo que nos haga doler el alma en todo momento, sino que a veces el mundo está hecho, yo por ejemplo soy izquierdo. Durante muchos años he tenido la situación de no sentirme incluido, porque todo hecho, o mayormente, está diagramado y diseñado para quienes manejan la mano derecha. Entonces, fíjense esa simpleza, cómo hace que a veces uno no se siente incluido. Dentro de una empresa, por ejemplo, eh, tiene que haber distintos aspectos donde la inclusión es dada. No solamente para quienes ya están dentro de esa empresa, sino también para aquellos que van en búsqueda de una salida laboral, de una nueva posibilidad. A veces también somos de no incluir por el hecho de que no nos damos cuenta, de manera inconsciente tal vez, o inocente, ¿no? Entonces es momento de que uno empiece a abrir un poco, no solamente la cabeza, sino el alma, y pensar qué tengo que hacer o cómo puedo manejarme para que podamos aplicar un protocolo inclusivo. En este caso, para aplicar un protocolo inclusivo, tenemos que aplicar esta palabra que es muy bonita, pero que muchas veces la repetimos, la pronunciamos, pero no la aplicamos, o no la entendemos tal vez, la empatía. Ponernos en el lugar del otro, ponernos a pensar qué me pasaría a mí si yo no tengo ese espacio o esa posibilidad de poder desenvolverme social, laboral, familiar. Entonces, ahí está cuando uno tiene que echar mano a estas cuestiones y aplicar este protocolo. Como les decía hace instantes, la venida de las tecnologías ha hecho que hoy podamos tener mayor facilidad y mayor accesibilidad para algunas cuestiones. Este protocolo, que a veces lo consideramos muy rígido, lo podemos flexibilizar con el sentido común. A veces uno cree también que es una disciplina donde se tiene que aplicar que uno más uno siempre va a ser dos. Sin embargo, se utiliza el sentido común y ese sentido común es donde empieza a moverse esa empatía, esa mirada de sentirse que uno está al servicio del otro. Hagamos un ejemplo. Supongamos que dentro alguien con una discapacidad, para no decir algo puntual, decir que tiene por ahí una condición de que rápidamente pierde un poco el interés porque hay un texto larguísimo, un formulario que llenar para poder postularse a un puesto dentro de una empresa y que esa empresa no está trabajando la inclusión. Entonces, esta persona con déficit de atención necesita un formulario que sea mucho más puntual, más concreto, que no haya preguntas y más preguntas y más preguntas, sino que vaya a lo puntual. Ahora me dirán, ¿y cómo sabe la empresa que esta persona tiene déficit de atención y que con unos minutos después se dispersa? Bueno, justamente hay que hacer esos estudios de mercado, hay que hacer esos estudios laborales, donde se tenga que ver los distintos tipos de inclusión que tiene una empresa. Para eso está la comunicación. Y esa comunicación hace que el resto sea inclusivo. Desde un líder
hasta el empleado que tiene el rango por ahí más simple, pero también importante, tiene que haber una cadena donde se sientan incluidos. Fíjense cómo ese protocolo comunicacional justamente está hablando de que no hay quizás una persona con alguna discapacidad puntual, sino que la inclusión está en que hay que tener una línea de comunicación adecuada y que todos tengamos esa información, desde el punto más bajo al punto más alto de una empresa, que todos sepan qué se va a hacer. Es todo un proceso. Bueno, ahí hay inclusión. ¿Qué sucede con, por ejemplo, el tema de las señaléticas? Uno está acostumbrado a que la señalética es con gráfica, con escrituras, pero ¿qué pasa con las personas que no saben leer, que tienen una discapacidad mental y que no interpretan tal vez esa señalética? Bueno, la inclusión está justamente en esa comunicación. En este libro que mencionaba Martín, que es el protocolo en la comunicación empresarial, hay dentro de esos escritos partes donde el protocolo inclusivo está presente y justamente en esta comunicación. Es un libro que habla de la comunicación dentro de estos espacios privados, que esa comunicación tiene un protocolo. Entonces, hay que saber desde adentro de esa empresa que ese protocolo comunicacional inclusivo tiene que estar preparado. Quizás que una persona que tiene alguna cuestión de una pequeña deficiencia, ¿sí? Y que no interpreta ese simbolismo o ese signo o ese símbolo, bueno, hay una manera de que también puede interpretarlo. Puede ser una figura completa, puede ser un símbolo que puede interpretarlo. Ahí está cuando se habla del protocolo inclusivo a nivel laboral y que todos pueden ocupar diversos cargos. Entonces, a manera de ejemplo, esos son algunos que uno seguramente ve diariamente o quizás que a ustedes también les pase. A mí, por ejemplo, me ha pasado, y es una simpleza, ¿no? Pero no me he sentido incluido, que muchas veces en grupo de amigos se habla de fútbol y yo no soy una persona que conozca de fútbol. Entonces, cuando hay una conversación, y fíjense la simpleza que estoy diciendo, ¿no? No me he sentido incluido porque, o quizás que yo no he dicho, no entiendo, pero nadie se ha dado cuenta que yo, por ejemplo, no me involucro en la conversación. Ahí está cuando uno tiene que estar atento a esas cuestiones comunicacionales, para que te incluyan, para ser incluido o también estar atentos, observadores, para incluir. Este es un tema realmente amplio, cotidiano, y que normalmente no estamos muy atentos. A mí me encantaría que si alguien tiene por ahí alguna situación o algún ejemplo o algo que normalmente está sucediendo, lo puede partir porque de eso se trata, ¿no? Me encantaría que fuera interactiva esta reunión y que podamos compartir, más allá de lo que estoy expresando, algunas experiencias, algunas vivencias. Gracias, Gustavo. Vamos a ver quién tiene por allí alguna pregunta, quién desea también solicitar un aporte por allí. Doctora Dille levantó la mano. Adelante, doctora. Escuchando atentamente a Gustavo con aquello de la inclusión y también con el tema de la empatía, mira que Howard Gardner manifiesta que la empatía es una habilidad cognitiva y afectiva que le permite al ser humano contemplar el universo emocional de los demás. Y allí es donde precisamente nosotros no hacemos eso, porque nos convertimos en seres individualistas, primero yo, y todas mis prioridades siempre van a ser las que están en evidencia para realizarse, sin que
yo me preocupe o me vea afectado por lo que le pasa al resto. Así que esa parte yo creo que es fundamental que nosotros manejemos este concepto, ¿no? De la empatía, la inclusión. Y qué bonito, Gustavo, que nos puedas compartir esto, porque no lo habíamos visto, tal vez desde ese punto de vista que tú lo estás expresando y nos está sencillamente demostrando que necesitamos seguir aprendiendo. Gracias por estos aportes. Un placer, un gusto. Sí, hay varias manitos levantadas. Sí, ya te voy a ceder Evelyn Chirino, que fue la segunda, después Karina Isturiz, después nuestro amigo Giovanni Sosaro. Adelante, ingeniero Evelyn. Sí, se nota mucho el protocolo cuando uno va a una reunión y hay personas que le dan la bienvenida a unos y a otros no. Entonces ahí están excluyendo. Entonces allí es donde está la astucia y la empatía de uno también siendo parte del protocolo, vamos a decirlo entre comillas, donde dice, muy bienvenido, mucho gusto, yo soy Evelyn, por ejemplo. Y así lo va acercando al resto de las personas para que se sienta incluido, porque es importante que esa persona, si fue para allá, es porque está invitado. Y si está invitado, se le Exacto. debe dar el mismo trato que a todos, con mucho respeto. Entonces, Ujú. yo lo veo de esa manera, de que si tenemos la oportunidad nosotros de intervenir en dar la bienvenida a todos y vemos que hay alguien un poco apartado, invitarlo a ser parte de. Así es. Gracias. Excelente tema. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Karina Isturiz. Buenas noches. Estoy muy agradecida y muy impactada por este tema, porque de niña a mí me diagnosticaron TDAH, déficit de atención. Entonces, imagínense toda la resonancia que me dio este tema. Y me siento eh, identificada con muchos ejemplos que usted colocó allí, pero yo tengo una percepción desde la neurodivergencia. Yo Ujú. pienso que eso del TDAH es una selección, pues que uno dice, selecciono a qué quiero prestar atención. Desde cierto punto de vista es como ser honesto contigo mismo. Es decir, esto me interesa, a esto le presto atención. Yo trabajo con musicoterapia, yo soy coach ontológico profesional y soy profesora de música, pero tengo eso que usted llamó la empatía, que a mí me encantó que lo mencionara. Y cuando trabajaba en la escuela, ya ahorita estoy en un proceso de jubilación del Ministerio de Educación, pero cuando estuve en mi educación básica, yo notaba que había niños que no querían cantar. Entonces yo como profesora de música necesitaba enseñarle la canción al estudiante. ¿Qué hacía yo? Bueno, el grupo que quiera bailar, levante la mano los que quieran bailar. Ustedes son los que van a bailar esta coreografía. Párense aquí al ladito mío. O sea, fue como un instinto pues, que uno desarrolló por la empatía que le faltó a la gente que lo trató a uno en la infancia, porque querían que yo Ujú. aprendiera solamente de una manera. Y yo tenía esa forma de aprender selectiva, pues. Pero por eso yo creo que, bueno, por eso fue que yo estudié educación, para aportar mi granito de arena en lo que es la enseñanza aquí en mi país. Y yo, por ejemplo, los alumnos que no quieran bailar y no quieran cantar, yo les decía, bueno, entonces ustedes van a dibujar lo que sienten con lo que perciben con esta canción. Y en mi salón había un grupo bailando, un grupo cantando y un grupo dibujando, porque yo he entendido que hay que hacer lo que a uno le gusta y hay que aprender de la forma como a uno le gusta. Eso lo Ujú. entendí y ahora mis clases y también mis sesiones de musicoterapia, pues las imparto desde allí, desde el descubrir, desde la empatía, desde saber, bueno, cómo te gusta percibir. Eso no es más que eso, pues nuestro sistema de representación preferido, vamos a decir así. Y entonces yo Así estoy es. demasiado agradecida. Muchas gracias por este tema tan valioso. Y bueno, díganme en qué les puedo colaborar. Aquí yo me ofrezco para que esto se lleve a cabo, para hacer un énfasis, pues para que se haga realidad. Estoy a la orden, al servicio, pues. Me gustó bastante el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias. ¿Había alguien más? Sí, Giovanni. Giovanni Sosaro.
Y adelante, Giovanni. Sí, confirmo, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, inicialmente, Martín, gracias por este bonito esfuerzo de juntarnos en el Amar Saber. Mientras escuchaba a Gustavo y su elocuente intervención, yo hacía memoria y voy a poner dos ejemplos. El primero, aparte de todas las cosas que hago, yo soy payaso de hospital. Y Qué justamente hermoso. hoy fuimos a hacer una visita en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto. Y ahí nos conseguimos a un niño autista y nos preguntábamos, ¿cómo hacemos para jugar con ese niño? ¿Ok? Inclusive está autista nivel catatónico. ¿Ok? Entonces era sumamente complicado. Entonces eso nos disparó una alerta. Después que salimos de la jugada, sí intentamos hacer algunas jugadas con él y la verdad funcionó. Levantamos, estamos hoy, ¿ok? Paralelo a esto que estoy haciendo, escuchándolo ustedes, así que la energía no es ninguna casualidad. Vamos a levantar un protocolo para poder atender a esos niños a través de Ujú, las herramientas de la PNL, que es calibración y reencuadre. Si yo logro conectarme desde calibración con ese niño y lo incluyo en el juego, y adicional, lo saco de su evento trip, ¿ok? ujú. Todavía no tengo claro cómo en este momento, ¿no? Porque primero vamos a estudiar exactamente cuál es la condición de ese tipo de persona y cómo podemos entrar a jugar con él y que sea parte del juego. Ya tenemos con niños especiales, con niños quemados, con niños que les falta un miembro de su pierna o brazo, ciegos, sordos, mudos, ya tenemos todos esos protocolos. ¿Qué juego hacer para incluirlo y él se sienta no como un minusválido, sino como alguien que forma parte de la jugada? Y el Justamente. segundo, recordaba, yo me formé como asesor junior en protocolo familiar para las empresas familiares a través de la Asociación Venezolana de Ejecutivas y la UNESCO para América Latina. Y participé en el desarrollo del protocolo familiar de una familia aquí en Venezuela que es dueña de un emporio, de una corporación en la industria cauchera. Y cuando son tres hermanos de origen italiano, ¿ok? Y esos hermanos, cada uno ya tiene nietos que están trabajando en la empresa. Y cuando desarrollábamos el espacio específicamente, ¿qué hacemos si uno de nosotros es secuestrado? ¿Quién habla? ¿Quién va a hacer las negociaciones? ¿Cuál va a ser el mecanismo de atención y todo lo demás? Resulta que se nos complicó mucho el tema porque lo que estábamos discutiendo era muy álgido. Inclusive, los tres estaban de acuerdo en hacer el protocolo y el resto de la familia. Todos participaban de manera activa en cada cláusula o en cada espacio donde trabajamos. Pero cuando llegamos justamente allí, se sintieron algunos, sobre todo la tercera generación, se sintieron excluidos y se sintieron excluidos simple y llanamente porque dentro del protocolo había algo que decía, no puedes tener redes sociales, no puedes ser expuesto en redes sociales. Los nietos ya tenían redes sociales y los viejos no. Entonces los viejos decían, yo tengo menos probabilidad de que me secuestren porque no estoy expuesto. Los chamos Ujú. sí. Y esa exposición va a hacer que yo esté expuesto. Y entonces se generó una discusión bien interesante sobre qué hacer o qué no. La conclusión Así tan es. sencilla fue escuchar a todos por igual y generar una dinámica de revisión de esos aspectos desde el punto de vista de cada uno. Ujú. Ahora comprendo con tu exposición, Gustavo, que eso era simple y llanamente una expresión de empatía y escucha activa y cuéntanos, ¿cuál es la historia? Apliqué protocolo sin saber, pues a eso me refiero. Así que hoy Es que estoy muy agradecido porque le puse el nombre correcto a lo que estaba haciendo. muchas gracias, porque ahí está lo que yo decía del sentido común.
Han nombrado dos de los que intervinieron a los niños. Justamente dentro de las escuelas es donde también hay que aplicar esta inclusión, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No sé si la palabra sería subestimar, pero la postura del docente, del maestro, es yo estoy aquí enfrente y yo voy a imponer mis conceptos y ustedes los van a receptar, cuando en realidad tiene que haber un trámite de retroalimentación. Nosotros tenemos que estar abiertos también, siendo docente o no docente, a que el otro, si es niño, en este caso, por ejemplo, también pueda emitirnos un mensaje y nosotros receptarlo. Hay una retroalimentación. Normalmente, y si nos ponemos a pensar, y ustedes seguramente ahí van a recordar, cuando hay un acto escolar, se escriben las glosas de manera eh, filosóficas, con términos a veces poco entendibles, porque ni siquiera los adultos sabemos qué quiere decir cierta palabra, pero leyéndola queda muy bonita. Organizamos un evento para el público externo, que son la familia, los papás, los abuelos, los tíos, quien sea, y el público principal, que es el alumno, la alumna, el estudiante, no entran en ese espacio. Las glosas tienen que ser escritas para los niños, si es de preescolar, si es de primaria, si es de secundaria, al nivel de interpretación. Si vamos a hablar de un prócer, por ejemplo, y acá nos metimos ya de una empresa, vamos a un espacio público, con un nicho etario que es la niñez o la adolescencia. Nosotros, entonces, tenemos que escribir esas glosas, ese acto, con un vocabulario que interprete. El resto del público, el papá, la mamá, el abuelo, el vecino, es externo. Están porque quieren ver qué sucede en ese acto, porque van a acompañar a sus hijos. Pero en realidad, cuando hay un acto, supongamos que es un acto patrio donde se habla de un prócer. Si queremos tener términos muy rebuscados, vamos a Wikipedia, googleamos y encontramos. Pero ahí está la habilidad del docente de bajar ese vocabulario técnico, eso es inclusión, para que el estudiante, dependiendo de la edad, sepa que estamos hablando de un prócer. Porque mayormente tenemos que considerar que ese acto patrio, por ejemplo, es una prolongación del aula a ese evento. Es como que sacamos el aula y lo llevamos al patio de la escuela y seguimos educando. Entonces tiene que haber una inclusión en esos eventos también. No dejar de lado eh, y hermosearlo, o por ejemplo, los discursos del docente. Tiene que tener también un vocabulario entendible para la edad de ese niño. Y fíjense que no estamos hablando de niños con discapacidades en cuanto a la interpretación o la recepción, sino que tenemos que ser claros. Bueno, imagínense entonces cuando tenemos que hacer algo para una persona con una discapacidad puntual. Tenemos, por ejemplo, personas ciegas y de baja visión. Bueno, ¿cómo nos manejamos ahí? Sí, existen protocolarmente a nivel social. Bueno, a nivel urbano también hay un protocolo a aplicar. Hay baldosas que identifican una cuestión, hay semáforos que identifican otra cuestión, o sea, hay carteleras que identifican otra cuestión. Estamos rodeados de personas que no estamos siendo incluidas. Y fíjense que ahí ya estamos, si se quiere, entre comillas, humanizando el protocolo. Lo estamos haciendo accesible. El hecho de que a mí me hablen de un tema y no me expliquen qué sí que ese término, y yo ya me siento excluido, pero no por una cuestión dañina del otro, sino por una cuestión de que yo tampoco, en mi capacidad, puedo decir, "Che, no estoy entendiendo, explícamelo distinto". Por ejemplo, ahí Giovanni hablaba de algunas patologías y de ese hermoso trabajo que desarrolla, esa idea maravillosa. Bueno, si hay algo que no entendemos, hay que preguntar.
es la comunicación. Protocolo es comunicación. Entonces, cuando uno se siente excluido o está excluyendo, ahí está el momento de decir, che, a ver, ¿estoy haciendo bien esto? Repreguntarnos, ¿sí? Reformularnos esa acción o esa actitud que hemos tenido. En una empresa, hablábamos recién, por ejemplo, supongamos que va, no sé, un grupo de niños o jóvenes con síndrome de Down. Bueno, haber una comunicación especial en cuanto a lo mejor la señalética, en cuanto a algunos espacios, en la misma casa a veces, cuando hay un evento, supongamos que hay un evento y que no necesariamente tengo una discapacidad puntual, pero justo ese día me torcí el pie y tengo que ir con muletas. ¿Ese evento está pensado ante esa eventualidad? Me pasó una vez, por ejemplo, que organizamos un evento y una de las personas que asistió, que no iba a asistir, asistió en silla de ruedas. Bueno, ese fue el momento donde repensamos esa situación. ¿Se sintió incluida la persona? ¿O hicimos todo tan desprolijo que hasta la propia persona se dio cuenta que hicimos toda una movida para que pudiésemos incluirlo? Eso es espantoso también. Uno tiene que pensar, uno tiene que saber que el otro se tiene que sentir incluido desde el momento que fue invitado a ese evento. No tenemos que improvisar, y si improvisamos, que sea de una manera muy astuta, muy, digamos, sigilosa, para no incomodar a esta persona. Bueno, ahí verdaderamente, si logramos eso, que la persona no se incomode, estamos haciendo la verdadera inclusión. Excelente, Sí, gracias, Gustavo. ¿Me perdonas también? Hay sí. dos personas también con manos levantadas. Giovanni también quiere intervenir nuevamente. Vamos a cederle la palabra a Mariale Gamboa en este momento, después Jocelyn Ferrer y nuevamente Giovanni. Muy bien. Sí. Adelante, Buenas Mariale. noches. Saludos, Buenas Martín. noches. Saludos a todos. Gracias, Gustavo, por el tiempo que has dedicado hoy a- yo me lo figuro como la oportunidad de tomar la inclusión y abrirle la puerta en la caja donde estaba metida y poder dar espacio para que una luz diferente entre y podamos imaginarlas desde otra perspectiva, desde otra vista que posiblemente es más común de lo que pensamos. Escuchándote me pude recorrer sobre varios escenarios de la cual he sido protagonista y de la cual he sido testigo y de la que también he sido culpable, ¿no? Precisamente por no saberlo. A mí me toca trabajar mucho con atención al cliente, donde la variedad de Ujú, situaciones donde la inclusión es necesaria es bastante notoria. Y tendríamos a pensar que la inclusión es sencillamente cuando ves la discapacidad presente, donde es ujú, tangible, donde es visible, ¿no? Sin embargo, cuando te consigues con personas de tercera edad, con personas que le toca llenar formularios y, no está, y ves que no están preparados los formularios, sino de una manera estándar, donde tienes un formulario de 17 páginas y la persona no sabe ni leer ni escribir, y ujú, se le dice, bueno, toma y llévasela a alguien para que te ayude. O sea, no existe el protocolo de que este es un tipo de público que tú también, dentro de tu institución, tienes el deber de asistir. También he sido testigo hace pocos días, no me lo había dibujado como un protocolo, lo había pensado como una logística necesaria, el nombre que le tenía era logística, ujú, donde se suelen hacer muchas reuniones de networking de manera ujú. presencial. Entonces, es un sitio donde tú vas pues, a intercambiar, a conocer otras personas, a crear nuevos contactos. Y se presentó una familia completa. O sea, esposo, señora, o sea, no fue precisamente solamente la persona que tiene el negocio, sino que esa persona se sintió en la confianza para atraer a la familia a un espacio que generalmente no está destinado para eso. Y fue totalmente presente la exclusión, o sea, el no prepararse para el protocolo de que reconocer como persona que organiza el evento, que se está presentando una situación diferente, donde
este tipo de personajes que están viniendo al evento no son lo normal o lo rutinario, no son, Ujú. el no tener la empatía de pensar una persona que incluya a su familia en este tipo de actividad, tiene que tener un trato especial no por preferencia, sino porque me estás hablando con esa acción. Esa acción me dice que siento que estoy en un espacio seguro para poder presentarme no sola, sino con mi núcleo familiar. Y en ese momento, la intervención fue nula, no hubo saludo, no hubo bienvenida, gracias por incorporar a tu familia en este tipo de ambiente. Entonces, el dibujo que hoy estás brindando, que como presentaba Gustavo, que me parece, o Gustavo no, Giovanni, que tiene nombre hoy, en vez de logística, pues es inclusión, y me parece maravilloso que podamos hacerlo más consciente, que esto Ujú. es día a día, que no necesariamente tienes que ver a alguien con una condición específica para poder entender que necesita un espacio. Esto en el ámbito organizacional me parece maravilloso porque es un deber ser de un nivel supervisorio poder detectar cuáles son estas incapacidades presentes o no, o visibles o no, para poder ser estratégico en cómo lo vas a ubicar. Yo estoy ahorita en un Ujú. entrenamiento laboral y yo no soy de leer absolutamente. A mí me cuesta mucho prestarle atención a la lectura por un largo tiempo y pasar 8 horas leyendo políticas es bastante agotador y retador. Y no estar preparado el entorno para decir, bueno, pero si tú eres auditiva o tu manera de asimilar la información es de manera auditiva, pues tienes esta opción y al final el Ujú. resultado que nos importa es que tengas la misma información que todos. Tengo que forzarte a leer porque eso es lo único que se preparó. Entonces, en este momento de preparar este protocolo de entrenamiento, no hubo una inclusión considerada en un término general. ¿Sí? Eso era lo que quería compartirles. Gracias, Mariana. Perfecto, muy interesante. Gracias. Por allí tenemos a Jocelyn Ferrer. Adelante, Jocelyn. Sí, buenas noches para todos. Realmente estoy escuchando desde que comenzó la masterclass y qué importante es el tema de los protocolos y veo que nos trajo, o sea, nos trajo de lo que es el protocolo y el ceremonial, que es el enfoque real de la masterclass, al tema de la inclusión y cómo hoy por hoy nosotros podemos evidenciar lo que quizás antes no notábamos. Porque ciertamente siempre han existido protocolos, protocolos en aviones, protocolos en barcos, protocolos en trenes, protocolos para ingresar a lugares de función pública, de función privada, a los colegios, a las universidades. O sea, siempre nuestro mundo ha estado rodeado de protocolo, incluso el protocolo para estar dentro de la casa, dentro del hogar. Ujú. Papá y mamá son los cabezas de casa, ellos dictaminan cuál es el protocolo. En mi casa se llega a una hora, no puedes tardarte de esta hora, debes cumplir con las obligaciones, debes cumplir con las tareas. Eso también forma parte de un protocolo. Pero nos encontramos entonces con este tema de la inclusión y qué importante el tema de la inclusión hoy. La clase de la mañana y esta de la noche pues me han traído un mover sentimental. Pues hace 3 meses falleció mi hijo de solo 28 años, quien tenía 10 años en una silla de ruedas, en una discapacidad, por un accidente que había tenido practicando parkour. Y desde que él comenzó a vivir todo este proceso de adaptación y que todos nosotros tuvimos que ubicar ese proceso de adaptación para él, porque quizás quería llevarlo, por decirle algo, a la iglesia a donde yo voy y no había una rampa para personas con discapacidad. Quizás Ujú. quería llevarlo al centro comercial en algunas oportunidades y no teníamos entonces formas de accesar porque las escaleras no nos permitían, se pensaba en los grandes centros comerciales, los grandes malls, pues lo que tienen son escaleras eléctricas o escaleras normales, eh, pero no tomábamos en consideración, por un ejemplo, las personas con una discapacidad motora, como era el caso de mi hijo. Pero entonces también están los adultos mayores que a pesar de que no Ujú. tienen quizás ninguna discapacidad, para ellos accesar a lugares pues también cuesta. Y me trae todo esto a reflexionar qué importante
es entonces aprender a conocer protocolos y nosotros desde nuestro punto, desde nuestro espacio pequeñito, yo siempre digo que nosotros debemos vivir bajo el metro cuadrado. No importa lo que esté pasando en el resto del mundo, pero impacta tu metro cuadrado, que lo que tú tengas alrededor pueda ser impactado por lo que hagas. Entonces, comenzar a pensar en esos protocolos de inclusión para personas con discapacidades audiovisuales, para personas de tercera edad, para personas con discapacidades motoras, quizás para otros, mi otro hijo de 24 años es Asperger, es un chico diagnosticado con síndrome de Asperger, es un chico totalmente visual, totalmente auditivo. No existe todavía en Venezuela, a pesar de que tenemos ya legislaciones para chicos azules, no existe dentro de los colegios, dentro de los planteles, el protocolo de decir, ellos deben recibir toda la información vía oral y vía visual. Entonces, en la parte de lectoescritura, a ellos les cuesta más por su condición, pero tiene una condición, un razonamiento lógico y matemático fabuloso. O sea, mi hijo hace cuentas solamente de dictárselas y nos da respuesta antes de que saquemos la calculadora y podamos decirlo. Pero entonces, a pesar de que no, su diagnóstico con Asperger fue apenas a los 6 años, es decir, tengo 18 años viendo cómo es excluido, tuvo maestra sombra, viví el proceso de tener lo que llamamos en Venezuela maestra sombra, que es un docente que va a auxiliar al docente dentro del aula, Claro, vivió el proceso de maestra sombra, vivió el proceso de inclusión a medias o inclusión oportuna, donde grupos de sus compañeros de trabajo, de estudio, perdón, en el bachillerato, lo que fue la formación de bachillerato, estudiaban con él, venían a la casa y le explicaban todo, pero siempre teníamos la limitante con la lectoescritura, porque no es de los que le gusta leer, no es de los que tiene la facilidad de escribir muy rápido, pero sin embargo su razonamiento lógico, si todas las evaluaciones fueran orales, pues sería maravilloso, tendría 20 en todas las calificaciones. Pero qué importante es este tema y qué importante es que todas las personas que nos puedan ver en diferido conozcan esto, entiendan que la inclusión y que estos protocolos de inclusión van de lo micro a lo macro y que son tan importantes, que son tan necesarios y que no esperemos 18 años más para que sean incluidos realmente, para que sean puestos en práctica, sino que alguna persona que nos mire por acá se interese en el tema y empiece a decir, debemos legislar incluso para estos protocolos educativos, para estos protocolos de inclusión en espacios públicos, recreacionales, que nos permitan a todos tener una sana convivencia, una mayor empatía y sobre todo hacer de este mundo maravilloso, porque todos estamos trabajando para eso. O sea, sé que los que estamos acá y los que nos van a ver en diferido, estamos trabajando para eso. Y qué bonito saber que este metro cuadrado que tenemos aquí a través de esta ventana virtual, pues está teniendo esta inquietud, está teniendo esta ujú, preocupación y que podamos llevar ese mensaje a todas las demás personas gracias a su disertación. De verdad, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Palabras muy bonitas. Y hago un poco eco, porque tiempo atrás, hablando de estudiantes, brindé una capacitación a docentes y yo les pregunté a estos docentes, que eran muchos, digo, ¿en sus escuelas han tenido abanderados, por ejemplo, en silla de ruedas o con alguna discapacidad puntual? Y todas comenzaron, y todos, porque había también hombres, a repensar, no, no, bueno, porque a veces vamos a lo fácil y en ese facilismo estamos discriminando y que a veces puede ser por dos motivos. Uno, porque a veces nos invade la ignorancia, no lo pensamos, y otro puede ser por la comodidad. ¿Y pero cómo voy a hacer? ¿Va a llevar la bandera en silla de ruedas? ¿O tiene alguna cuestión? Bueno, esa comodidad es lo primero que hay que dejar de lado. Yo no he visto un abanderado o una escolta en silla de ruedas. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué puede ser que no lo haya visto? Y me entró, porque la curiosidad también nos lleva a esto, ¿no? De la inclusión, del protocolo, porque uno más se compromete con el tema, más se involucra también. Si bien yo me especializo en ceremonial y protocolo en municipios y en empresas,
esto de la inclusión me atrapó profundamente, porque también lo he visto, como les dije al inicio, desde un punto muy personal, porque no me he sentido incluido desde niño en jugar a la pelota, que nunca fui un Messi, y entonces ahí ya tenía una especie de dejarme de lado. Y eso se va notando, ¿no? Yo soy una persona más bien, me considero, creo, más visual. Entonces, también, a veces, como decía, no recuerdo el nombre, perdón, de Mariela, me parece que era, o que la lectura a veces tengo rápido. Ahí me concentro un tiempo mientras estudiaba en mi adolescencia, bueno, lo hacía así, ¿no? Cuando veía que ya no estaba en condiciones porque leía, pero no hacía una comprensión, frenaba. Entonces se dan cuenta que todos tenemos una discapacidad y que esa discapacidad no necesariamente tiene que ser severa. Es también hacernos como somos para empezar a aceptar al otro. Nosotros somos servidores públicos, pero tenemos que trabajar este protocolo desde la emocionalidad. Me encanta trabajar todo, la oratoria, el protocolo, la comunicación en general desde las emociones, porque ahí es donde nace lo profundo, lo genuino, y ahí es donde nosotros mismos. Empezar a aceptarnos como somos para que podamos abrir esa ventana del alma y ver cómo es el otro. Ahí está la verdadera inclusión. Primero, incluirnos a nosotros mismos y conocernos qué limitaciones tenemos. Ese protocolo personal hay que empezar a hacerlo. Alguien también mencionaba que en casa, Joselín, decía, en este metro cuadrado o en casa somos los padres los que decimos, llegas a tal hora, esto sí, esto no. Un protocolo simple, por ejemplo, es dejar pegado en la heladera o el refrigerador, como lo llamen, eh, un papelito para checar, bueno, hoy hago esto, lo otro. Bueno, esos protocolos simples que hacen a que una familia se organice, se planifique. Ahí está el protocolo, es planificar, organizar y ejecutar. Y el tema de la inclusión está en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces, cuando decíamos que en un evento puede ser un acto, un evento fortuito en la calle, ¿sí? Es decir, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Somos indiferentes? A veces nos sorprende cuando vemos a personas que no son diferentes, que no son indiferentes y decir, ¿es de este mundo? Porque el mundo nos está llevando, arrastrando a que no seamos inclusivos. Entonces, ser inclusivos hace que uno sienta el alma liviana. Y a veces somos ignorantes. Yo estoy aprendiendo de todos ustedes de los distintos protocolos que utilizan, desde lo laboral, lo personal, desde las actividades que realizan. Por eso les decía que es muy bonito que esto sea interactivo, ¿no? Este feedback y que este grupo se vaya cuando culmine esta masterclass, que se la ha denominado masterclass, pero en realidad es una charla donde mutuamente vamos aprendiendo. Nos estamos incluyendo. Ese sería un poco el término, ¿no? Nos estamos incluyendo con esta diversidad. Por ejemplo, recién Joselín decía maestra sombra. Aquí en Argentina la llamamos la maestra integradora. Por ejemplo, el idioma también es una limitante, pero comunicándonos nos sentimos incluidos. ¿Alguien tiene algo para aportar? Y por aquí también Giovanni había levantado la mano y después Elizabeth González también desde Buenos Aires. Giovanni, adelante. Ah, Gracias, coterránea. Interesante, gracias. maravilloso. Fíjense que creo que hemos llegado al sitio correcto con las personas correctas para que Gustavo nos dé su versión de la historia. Y adicional, Jocelyn, lo que pedías, creo que ya lo tenemos.
Y lo voy a poner a disposición, Evelyn, Martín, para que lo hagamos efectivo como un programa. Hace 5 años atrás, en el colegio donde estudiaban mis hijos, la directora académica, sabiendo que yo siempre ando escudriñando, inventando cosas, y que era en ese momento payaso de hospital, me llama y me dice que ella nota con mucha preocupación que el colegio estaba dividido en grupos, que si los cool o las cool, que si los loquitos, que si los gorditos, los flaquitos, y que ella quería hacer algo para integrar. A mí lo primero que se me ocurrió fue preguntar. Fui Ujú. aula por aula y escribe en un papelito qué te gustaría recibir de tus profesores y maestros. Y más del 60% dijo, quiero ser escuchado. Esa fue la gran verdad que encontramos. Así que creamos 2 programas. Primero, porque no nos escuchamos, porque no tenemos claro cómo comunicar. Así que creamos el programa PNL para adolescentes, para trabajar procesos de calibración, rapport y comunicación. Y el otro, decíamos, ¿cuál es el común denominador emocionalmente hablando de todos los chamos, desde la educación inicial, el de la camisita roja, por lo menos en Venezuela, hasta el de bachillerato? Y el concepto fue que nos junta la risa, o sea, reírnos. Y le dimos un vuelco al bullying, porque Ujú. había mi hijo mayor está muy cerquita del Asperger. No es Asperger como tal, pero tiene muchas características de ese tipo. Y tenía su grupo, ¿no? Y ellos le decían los locos, porque ellos andaban en otra cosa. Así que hicimos yoga de la risa, ¿ok? Echándole mano a la gestión de payaso. Te voy a dar 2 datos que fueron muy impactantes para el colegio. Uno, disminuyó en más de un 70% los lunes niños que llegaban o madres que llegaban con el acuse de reposo, porque tengo el niño enfermo, porque lo tengo con gripe, porque está con tos, cualquier otra condición, ¿ok? Ujú. Y en promedio, acá en Venezuela, ¿ok? En ese momento se clasificaba por evaluación A, B, C. El A, sobresaliente. En promedio, los chamos de ese colegio estaban entre B y B más. Cuando nosotros comenzamos a hacer este PNL para adolescentes y paralelamente a eso PNL para docentes, para que se pudieran comunicar, ellos promediaron por encima de B+. Es decir, incrementaron un par de escalones en los promedios. Y los últimos 4 años atrás, después de la aplicación de este programa, ¿ok? Los quinto años tienen 5 años consecutivos que se gradúan sin ir a reparación. Es decir, en el periodo pasan todas sus materias y no tienen que ir a presentar el examen de reparación para obtener su título. Y todo eso fueron por Ujú. esos 2 programas. Ujú. Martín, te pido, gracias Gustavo, porque me has abierto el panorama total. Evelyn, Qué se me bendición, me hace alegra. agua la boca pensar las 5 haciendo un programa de inclusión para adolescentes en colegio con estas condiciones. Se me hace agua la boca, hermano. Y Giovanni, tú sabes que, me perdonan un momentito la palabra, Gustavo, también, esto también nos has dado y nos ha brindado una maravillosa idea, porque estamos con los niños en procesos oncológicos, ¿no? De todos Ujú. modos, Evelyn de repente, a ella levantó la mano, ella lo puede explicar, porque ¿qué deseamos también? Pues incluir tanto a los padres como a los niños, porque ellos también solicitaron ser escuchados. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y esto lo vivimos aquí en el Hospital Racetti de Barcelona. Entonces, yo te tomo la palabra de hacer este programa de PNL para los niños,
e incluso para los padres. Vamos a cederle la palabra a Elizabeth. Esto está muy bueno. Está muy bueno. Gracias, Gustavo, por tan maravilloso tema. Un Elizabeth, honor, un adelante. honor. Buenas noches a todos, buenas noches Gustavo, hermoso todo lo que Buenas noches. compartiste. Bueno, yo soy de Buenos Aires, lo que noto en mi comunidad es que socialmente no hay una cultura de conocimiento de temas de discapacidad, de salud mental, de salud neurológica, y eso me hace pensar que es nuestra responsabilidad ética y social buscar información, Ujú. capacitarse porque nunca sabemos en qué situación nos podemos encontrar para poder brindar ayuda. Y creo que lo importante sería aplicar la empatía, no solo en Ujú. ponerse en el lugar del otro, sino involucrarse con su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Quiero Elizabeth. decirles que estoy totalmente abierto a lo que necesiten, totalmente abierto a lo que necesiten. Martín puede ser un poco el intermediario o el contacto. Más allá de que uno a esta disciplina o estas disciplinas las tiene como profesión, hay amor de por medio. Entonces, ver al prójimo desde la profesión, ese es el servicio que uno da. Así que estoy totalmente disponible para lo que necesiten. Gracias, Gustavo. Mira, por aquí tenemos Evelyn, que tenía la mano levantada ya para entonces culminar, incluso leer, eh, también leer los mensajes que tenemos en el chat. Evelyn, estás por allí, ¿verdad? Sí, voy de nuevo. Justamente esa experiencia con los niños, ¿no? Fue bien enriquecedora porque es luego conectar a los padres y los cuidadores para comentarles lo que los niños sentían. Eran adolescentes y habían niños también. Entonces ellos decían que lo que más les hubiese gustado que sus padres hicieran era escucharlos y abrazarlos de vez en cuando. Porque ¿qué Ujú. pasa con los padres cuando los niños están en esos procesos? Se dedican es a cuidarlos, pero por la patología, por la enfermedad. Y olvidan esa parte amorosa que los llena, que les llena el alma, que no importa cómo se sientan, pero saben que están protegidos por sus papás a través de sus acciones. Entonces es una actividad muy linda, claro, siempre a uno lo mueve internamente y entonces se llena de valor, se reconforta y luego entra a dar esa energía bonita para que ellos se sientan bien. Y Ujú. otro punto que estamos trabajando, Martín y yo, es el lenguaje de señas. Lograr, Perfecto. lograr intercambiar con las personas a través del lenguaje de señas, pero también tenemos que aprenderlo bien para poder transmitir. Así como podemos dar una masterclass verbal, poder dar una masterclass también con lengua de señas. Es un trabajo bien bonito, o sea, lleva su tiempo, pero enriquece el alma, como quien dice. Gracias a todos y saben que estoy aquí a la orden. Mira, te cuento, Evelyn, y les cuento a todos, mis libros están traducidos al sistema Braille, fueron reconocidos por la Cámara de Diputados de la Nación, eh, por esa condición también y por ser, digamos, los primeros escritos en cuanto a la temática. Y estoy trabajando también en llevarlo a lengua de señas. Y hay una novela que he escrito que la quiero llevar a audiolibro. O sea que, ¿qué pasó en mí cuando hablábamos en su momento de protocolo inclusivo? ¿Por qué nosotros a veces no pensamos en que hay otras personas? En mi caso me puse a pensar, ¿cuántas personas puede haber dando vueltas en el mundo que quieren saber de ceremonial, protocolo, de estas disciplinas tan bonitas, genuinas y muy aplicables, y que no tienen acceso porque no hay un material que esté traducido en lengua de señas o braille? Ahí comienza la verdadera participación social en cuanto al protocolo inclusivo. Y cuando uno comienza a vivenciarlo, este protocolo inclusivo,
siente que se abren puertas maravillosas, pero para el otro, no para mí, porque yo ya sé algo, yo ya sé de protocolo ceremonial, pero hay otros que sí quieren. Bueno, a raíz de esto, si bien el libro se fue a distintas partes del mundo, que para mí fue una sorpresa, me sentí incluido, si hablamos de inclusión, también algunos libros en sistema braille han viajado y han llegado a un puerto donde había gente que sí quería aprender, personas ciegas o de baja visión, y que, bueno, tienen en sus manos esos contenidos escritos en sistema braille. O sea que es cuestión de tomarse la iniciativa. Y felicitaciones por este trabajo, Evelyn. Gracias, Gustavo. No, o sea, esto ha sido maravilloso. No dimos el banquete como se los comenté al inicio. Mira, ya antes de nosotros de despedirnos, también entregarte, por supuesto, reconocimiento y otra sorpresa. Vamos a leer los mensajes que tenemos en el chat de Zoom. Por aquí nos comenta desde IRCAR. En el caso de los planteles educativos sucede mucho la falta de protocolos para la inclusión, iniciando por falta de personal preparado. Eso sí, es verdad. Yarixa Hernández, quien se encuentra también en este momento, dice, sí, de acuerdo, profesor, a veces en la dinámica empresarial damos por hecho que todos entendemos en la cultura organizacional, los principios y valores de la misma forma y no es así. La cosmovisión de cada quien y sus propias capacidades, entre otras cosas, nos separa. Es por eso que es vital el espacio inclusivo para el aporte de todos. Gracias, Yarixa, por ese hermoso comentario. Por aquí también tenemos saludos de Marbella. Jocelyn dice en oratoria se dice que hasta lo improvisado se debe proveer, es verdad, prever. Carlos Santamaría pues se retiró porque estaba lloviendo en esa zona donde en México. IRCAR también dice excelente tema que nos da las herramientas para hacer cambios en positivo en cada espacio, pero con una visión amplia de las acciones. Maravilloso. Por aquí también tenemos, Jocelyn dice, yo también dicto talleres de oratoria para adolescentes, está dentro del espectro, hablando del hijo de Giovanni. Jocelyn también se suma, yo creo que todos nos sumamos. Giovanni se retiró porque energía eléctrica también. Marbella dice, muy hermoso, tuve la oportunidad de dictar un taller en la escuela de personas sordas y mudas que experimentan, qué experiencia tan espectacular. También he tenido estudiantes en mi aula, en la universidad, ciegos o de discapacidad visual, y de verdad que maravillosa y enriquecedora la experiencia. Esto, pues, para todos creo que nos ha brindado experiencia. Yo también cuando estuve en aulas de clase, en un tecnológico, me tocó una chica que maravillosa estudiante. Entonces tenía discapacidad visual y tenía el teléfono, grababa todo por el teléfono, incluso pues hasta la escritura. Tenía un sistema braille en el teléfono y eso era espectacular. Fue una de las más sobresalientes hasta que se graduó. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Mira, nos sentimos halagados, complacidos, bendecidos con esta maravillosa charla. No masterclass, como dices tú, un encuentro de saberes. Porque aquí hubo aporte de todos, de todos. Y ya queremos entonces compartirte, por supuesto, vamos a ver si lo puedes, si lo pueden ver. Ahí está cargando pantalla. Ajá. ¿Lo pueden ver todavía? ¿Está cargando? Ahí Ahora está. sí. Muy bien. Reconocimiento que te hacemos a través desde las 5 por esta hermosa participación como ponente en los miércoles de Masterclass
en su quinta edición bajo modalidad online. Y la Muchas fecha gracias. firma pues la ingeniero Evelyn Chirinos como presidenta de la 5 y este servidor como vicepresidente también. Esto no queda aquí. Desde hoy, miembro honorario de la corporación también, merecido el trabajo que vienes realizando y todo lo que nos has brindado, no solamente hoy, sino también lo que le has dejado al mundo. Habla por sí solo. Cuando nos dedicamos a buscar a los ponentes o conferenciantes a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes, escudriñamos redes sociales, escudriñamos también a las personas, a los contactos, y es maravilloso cuando comentan, tienes un personal o una persona de calibre. Así que bienvenido también a nuestra corporación. Me emociona muchísimo, es una enorme alegría y realmente lo vivo desde el alma. Gracias, gracias, para mí es más que un placer, es una necesidad. Querer expresar mis conocimientos, sean pocos, muchos, regulares, pero compartirlos. De ahí de eso se trata, ¿no? Compartir lo que uno tenga. No importa si es un saber, una acción, un bien, eh, un abrazo. Creo que y siento que el mundo está hecho para eso. Pero hay que estar muy despiertos, muy observadores para descubrir a las personas que necesitan ese abrazo. Por ejemplo, hoy me están dando un abrazo a la distancia, permitiéndome charlar con ustedes, conocerlos desde este fin del mundo, que veo que también hay una argentina en el grupo y me alegra, yo de Córdoba, y me siento incluido, esa es la palabra. Así que agradecerles eternamente, sigo a disposición para lo que necesiten. Por supuesto, siendo miembro de este maravilloso espacio, estoy totalmente abierto para brindar y si tengo que conocer más temas para poder brindar a este espacio, me comprometo en hacerlo. Gracias, Gustavo. Por cierto, nos gustaría conocer tus redes sociales y lo que tienes próximamente, porque ahí hay un taller muy bueno y Ujú. los libros que estás promocionando. Adelante. Así es. Bueno, en mis redes sociales, en Facebook, me encuentran como Gustavo Caballero, en Instagram también, Gustavo Caballero, es Gustavo R. Caballero, todo junto. En TikTok, Gustavo Caballero 69. TikTok para mí es una herramienta maravillosa, yo ya lo tomo como una salida para mostrarme al mundo. Es un espacio maravilloso. Y en LinkedIn, Gustavo Caballero. Esas son mis redes sociales. Con mucho gusto, Martín, tenés la libertad de compartir mi número de teléfono para aquel que lo necesite, con mucho gusto. Y mi próxima capacitación es justamente en este tema del protocolo inclusivo, donde se puntualizan algunos aspectos, donde también hay una mirada puntual dentro de lo que son las empresas, mayormente, y en instituciones públicas también, por supuesto, pero basado puntualmente ya como si una capacitación direccional, ¿no? También después, bueno, voy a estar en otros espacios fuera del país y que vamos a estar compartiendo con la doctora Dilia en Paraguay, y prontamente
en un foro mundial en el mes de julio, si Dios quiere, que es un espacio de gobernabilidad y política, donde se ponen en práctica y en debate ciertos aspectos de la sociedad en cuanto a esta democracia, y que no solamente tiene que ver con política puntual, sino de cómo nos manejamos como ciudadanos en distintos puntos, sean municipales, provinciales, nacionales, diplomáticos. O sea que esos espacios uno tiene que buscar poder participar para dejar esa semillita, ¿no? Siempre algo queda. Yo me llevo mucho de cada uno de ustedes, así que es un verdadero placer agradecer profundamente el certificado y bueno, y esa mención que me han regalado que me llena el alma. Gracias, Gustavo. Gracias por estar también y gracias a todos. Lo que sí, antes de despedirnos, vamos a dejar de grabar y, por supuesto, invitar a nuestra audiencia que nos va a ver en diferido, continuar también con las masterclass de las 5 e invitarlos el próximo miércoles también. Entonces, dejamos de grabar, nos quedamos nosotros para una foto y nos vamos. También gracias, Gustavo, por el tiempo que nos estás dedicando en este momento. Es un honor, un gusto. Gracias a todos los que van a ver después. Cuídense y bendiciones.